Hola, mi nombre es Diana Abril Santiago Juárez. Estudio en la preparatoria Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 69. Actualmente estoy cursando el quinto semestre en la carrera técnico en ofimática. El tema de este video es Introducción a las bases de datos. Comenzamos. Base de datos. Una base de datos es una recopilación organizada y estructurada de información que utiliza sistemas de gestión de bases de datos, que permiten la creación y consulta de datos que normalmente se almacenan de forma electrónica en un sistema informático. El término datos hace referencia a cualquier información que se capturan y almacenan sobre una persona, un lugar, una cosa o un objeto que se denomina entidad, así como los atributos de esa entidad. La función de una base de datos no es únicamente la de almacenar datos, sino que también debe hacerlo en un formato que permita una búsqueda eficiente y una recuperación rápida de información, además de garantizar su seguridad. Estos datos pueden ser de diversos tipos, como información de clientes, registros de ventas, datos científicos, registros médicos, catálogos de productos y más. Otro tipo de base de datos son las plataformas de redes sociales, las cuales almacenan la información de los usuarios como nombres, direcciones de correo electrónico y comportamiento del usuario. ¿Quién diseña las bases de datos de informática y ofimática? Los programadores son los encargados de diseñar las bases de datos informáticas, ya que ellos utilizan software de programación como HTML, PHP, Java, entre otros. Los administradores u oficinistas son los encargados de diseñar las bases de datos ofimáticas, utilizando softwares de aplicación como Excel. Interfaz de una base de datos ofimática. Interfaz. Es una hoja de cálculo donde las filas, columnas y celdas ahora se convierten en registros, campos y datos. Toda esta información se convierte en rangos y matrices. Datos. Son cualquier carácter introducido en una celda. Registros. Son las filas individuales dentro de una tabla. Campos. Son las columnas individuales dentro de una tabla. Rangos, conjunto de celdas seleccionadas que pueden abarcar múltiples filas o columnas. Matrices, conjunto de datos relacionados que se almacenan dentro de una tabla. Interfaz de base de datos informática. Entrada o encabezado. Le facilita a los motores de búsqueda entender el tema principal y las partes de una página. Proceso o cuerpo. Conjunto de líneas de texto que expresan en un lenguaje de programación o software de programación, MySQL, Java, etc. Los pasos a seguir que debe seguir el computador para la correcta ejecución de un programa específico. Los códigos fuentes están constituidos por variables, funciones, bucles, objetos, clases, matrices y otras instituciones que en conjunto conforman el funcionamiento deseado de un programa informático o software. Salida o input. Arroja tablas para guardar datos, consultas para modificar, agregar, eliminar, informes para presentar información contenida en una base de datos, formularios para ingresar datos y macros para crear instrucciones y ejecutar funciones. Tabla comparativa. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos informática es una recopilación organizada y estructurada de información que utiliza sistemas de gestión de bases de datos. Su función, a nivel profesional en modo plataforma, software de programación, Java, MySQL, etc. Los ejemplos son las plataformas digitales como Facebook, Instagram, TikTok, plataformas comerciales como Mercado Libre, Shein, bancos, tiendas. Base de datos ofimática. Es una recopilación organizada y estructurada de información que utiliza sistemas de gestión de bases de datos. Su función, a nivel administrativo, oficina, en modo de hoja de cálculo. Utiliza software de aplicación, Excel, cualquier hoja de cálculo.
Algunos ejemplos: cualquier hoja de cálculo sistematizada con operadores, funciones, filtros y funcionarios. Sistema de gestión de base de datos. Los sistemas de gestión se caracterizan por manipular bases de datos pequeñas, orientadas a almacenar datos domésticos o de pequeñas empresas. Tienen una capacidad limitada en comparación con los sistemas de gestión de base de datos corporativos. Algunos ejemplos de sistemas de gestión de bases de datos son Microsoft Access, LibreOffice Base, FileMaker Pro, llevando a diferentes niveles de abstracción para distintas aplicaciones, facilitando los procesos y su mantenimiento. Administrador de gestión de base de datos. Un administrador de gestión de base de datos o técnico de información es el responsable del mantenimiento, la seguridad y el funcionamiento de las bases de datos. Además de garantizar que los datos se almacenen y recuperen correctamente, crean sistemas especializados para respaldar la información correctamente en la base de datos. Se hace cargo de usar programas determinados de informática para la organización y el almacenamiento de datos en la empresa. Debe tener una sólida comprensión de las necesidades tanto técnicas como operativas de la empresa. Gestor de base de datos. Es un software que nos permite administrar y manipular datos utilizando aplicaciones como hoja de cálculo, procesadores de texto, agendas, etc. Sus principales funciones son almacenar y organizar datos, facilitar el acceso, proporcionar herramientas para añadir y eliminar registros, generar informes y estadísticas, los cuales sirven para crear, gestionar y administrar la información que se encuentra en la base de datos, la cual le permite comprender los datos a través de consultas y formulación sobre los datos sin tener que escribir fórmulas complicadas, mismos que sirven de interfaz entre la base de datos, las aplicaciones y el usuario, permitiendo recuperar la información de forma sencilla, rápida y eficiente. Comandos de programación. ¿Qué son? Un comando en programación informática es una instrucción que se le da a una computadora para que realice una tarea específica. Esta orden puede ser enviada a través de una interfaz de línea de comandos. ¿Para qué sirven? Comandos y definiciones que a su vez procesados se convierten en textos, imágenes, videos, enlaces, menús, botones y demás elementos que componen la estructura de una página web. Estructura. Se construyen de acuerdo a la sintaxis del lenguaje, que es el conjunto de reglas y estructuras que definen cómo escribir el código. Generalmente, un comando puede incluir los siguientes elementos. Nombre del comando es la palabra clave que indica la acción a realizar. Argumentos son parámetros opcionales que modifican el comportamiento del comando. Opciones son modificadores que alteran la forma en que se ejecuta el comando. Sintaxis varía según el lenguaje de programación o el sistema operativo. ¿Cómo se construyen? Para crear un comando del programador, en la ventana de secuencia de comando administradas, herramientas, distribución, secuencia de comandos administrada, en el menú contextual de mis secuencias, haga clic en nueva secuencia de comandos del programador local. Introduzca un nombre de secuencia. Haga clic en agregar para definir las opciones de secuencia de comando. Configure las opciones del programador local tal como se lo describió anteriormente. Haga clic en guardar para guardar la secuencia de comandos. Utilice la ventana Tareas Programadores para desplegar el archivo de comandos creado en los dispositivos. Ejemplos de HTML. Doctype. Esta tag de HTML determina el tipo de documento, HTML. Con esta etiqueta el documento se definirá como documento HTML. Head. En la sección Head se almacenan los metadatos del documento. Title. Este comando contiene el título del documento, que además se mostrará en la barra del título del buscador. Nav. La sección de navegación de una página web.
Ejemplos de PHP. Hecho, sirve para enviar un mensaje en pantalla. Print, sirve para mostrar un mensaje en pantalla. Signo de pesos, es el prefijo para el nombre de una variable. Igual, se utiliza para agregar un valor específico a una variable. Dos comillas, se utiliza para poner un comentario en una sola línea. Ejemplos de Java. Array.pop, remueve el último arreglo y lo devuelve. String.slice, regresa una porción de cadena y devuelve una cadena nueva. Array.slice, regresa una porción de un arreglo y devuelve un arreglo nuevo. Number.toFixed, establece la cantidad de decimales que queremos definir en este número. ParseInt, convierte una cadena a un entero de la base especificada. Ejemplos de MySQL. Create database. Se utiliza para crear una nueva base de datos vacía. Drop database. Se utiliza para eliminar completamente una base de datos existente. Create table. Se utiliza para crear una tabla donde la información se almacena realmente. Alter table. Se utiliza para modificar una tabla ya existente. Drop table. Se utiliza para eliminar por completo una tabla existente. Fórmulas y funciones. Definición. Fórmulas. Es una simple ecuación matemática compuesta por números, símbolos y letras que introducimos en una celda. ¿Para qué sirve? Cada una de estas expresiones nos entregará un resultado, el cual se mostrará en la celda donde escribimos la fórmula. Esta ecuación es realizada por cálculos con valores en una hoja de cálculo. Componentes. Números o texto. Referencia de celdas, operadores, constantes. Todas las fórmulas comienzan con un signo igual, lo que indica Excel que se trata de un cálculo. Sintaxis. Igual a A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más A6. Funciones. Definición. Las funciones en Excel son fórmulas predefinidas que realizan cálculos con valores específicos llamados argumentos en un orden determinado. ¿Para qué sirve? Son una herramienta que permite realizar operaciones, funciones matemáticas, estadísticas, lógicas de búsqueda y referencia de texto. Componentes. La estructura de una función inicia con el signo igual, seguido del nombre de la función y los argumentos entre paréntesis. Los argumentos de la función se separan por comas o punto y coma dependiendo de la configuración, los cuales pueden ser valores individuales o referencias de celdas. La sintaxis es el orden específico que debe seguir para obtener un resultado. Sintaxis. Igual a suma entre paréntesis A1, A6. Diferencias entre fórmulas y funciones. Una gran diferencia entre las fórmulas y funciones de Excel son que la fórmula solamente sirve para realizar operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. Las funciones son un tipo especial de fórmula predeterminada que realiza un cálculo específico, pero no es una fórmula. Son más bien operaciones automatizadas, algoritmos y programas, las cuales utilizan una combinación fija y predefinida de fórmulas para obtener un resultado. Gracias por ver el video.